Categórico, irrebatible y sin titubeos, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha hecho una advertencia a Netanyahu. No quedará nada del régimen sionista de Israel si su ejército comete de nuevo un error y lleva a cabo un ataque contra el territorio iraní. En medio de la tensión en Oriente Medio, el mandatario de Irán ha recalcado que su país castigó a Israel tras su bombardeo contra el consulado en Damasco y no le temblará el pulso para ejecutar una nueva acción sin precedentes que dejará hecho polvo al régimen liderado por Benjamín Netanyahu. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Tic-tac, tic-tac. Un aviso contundente y decisivo de Ebrahim Raisi ha puesto a temblar al régimen sionista israelí. Esto ocurre en medio de la tensión mundial que ha marcado el conflicto entre Israel e Irán, y justo en su máximo repunte deja a sin tiempo y de manos atadas a Netanyahu. Desaparecerás. Si el régimen sionista comete de nuevo un error y ataca la tierra sagrada de Irán, la situación será diferente y no está claro que vaya a quedar nada de este régimen. Así ha dicho Raisi, de forma precisa, dejando atónito al enemigo. Así, ha recalcado que Irán castigó a Israel tras su bombardeo contra el consulado en Damasco, que se saldó con la muerte de 7 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní y 6 ciudadanos sirios. Y ha reiterado que el ataque fue una violación de todas las leyes y convenciones internacionales y de la Carta de Naciones Unidas. En respuesta al bombardeo, Irán perpetró un ataque contra territorio sirio con más de 300 drones y misiles, defendiendo tales acciones ante las críticas internacionales con el argumento de que son parte de una respuesta legítima y de su derecho a la autodefensa. Pero su postura va mucho más allá. Irán ha lanzado reiteradas advertencias sobre la posibilidad de una respuesta aún más dura en caso de que Israel lleve a cabo un nuevo ataque, a tal punto de señalar que el régimen israelí podría quedar reducido a nada. El presidente de Irán, de igual modo, se ha referido a la forma como ve el mundo las crueldades que ha llevado a cabo el sionismo en la Franja de Gaza, donde se han practicado los horrores más terribles contra la población civil. No tenemos dudas de que el odio generado en el seno del mundo islámico y el mundo hacia los sionistas y los estadounidenses por la ofensiva contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica Hamas se convertirá en una venganza de las naciones y en el fin del infanticida régimen sionista, así precisó Raisi. Irán ha calificado como inútil el ataque con drones con el que le respondió Israel la última semana, dejando muy mal parado y con nula importancia la acción del ejército de Netanyahu. Por ahora, solo es de resaltar que de cumplirse la palabra de Raisi, la situación terminará poniéndose mucho peor de lo que hasta ahora se ha visto. La situación actual es verdaderamente compleja en Oriente Medio, pero Israel tiene un oscuro panorama al que cada vez se le suman más acusaciones sobre las acciones que ha llevado a cabo en la Franja de Gaza. Entre las últimas acusaciones contra Israel figura la de Naciones Unidas, que ha pedido una investigación creíble e independiente sobre el hallazgo de fosas comunes frente a varios hospitales en la Franja de Gaza con centenares de cadáveres. Algunas de las víctimas hacinadas en las fosas comunes, tal como lo explicó el denunciante, tenían las manos atadas, lo cual sugiere que habrían sido víctimas de crueles torturas. Y cabe resaltar que esta no es la primera acusación de este tipo contra el gobierno, liderado por Benjamín Netanyahu. Según el Servicio de Emergencia Civil de Gaza, al menos 310 cuerpos han sido exhumados de varias fosas comunes en los patios del Hospital Nasser, en el sur de la franja, de donde las tropas israelíes se retiraron a principios de abril, tras 4 meses de combates. Sobre este asunto, se ha dado a conocer un reporte de derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde se señala con preocupación la muerte de decenas de miles de civiles palestinos en Gaza, incluyendo niños, y el número sin precedente de periodistas asesinados. Volker Turk, alto comisionado de derechos humanos de la ONU, se declaró horrorizado ante el tema de las fosas comunes encontradas en Gaza tras el paso del ejército israelí.
200 días después del inicio de la guerra, los gazatíes siguen haciendo frente a bombardeos diarios y a la falta de ayuda humanitaria. La citada publicación estadounidense, donde se detalla la situación de los derechos humanos alrededor del mundo en 2023, señala que la guerra de Israel contra Hamás ha tenido consecuencias significativamente negativas para los derechos humanos en Medio Oriente. El reporte cita múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura y arrestos injustificados. La contundencia de las conclusiones que apuntan de frente contra el régimen de Israel precisa que las autoridades israelíes operando en Gaza no tomaron medidas públicamente visibles para identificar y castigar a los oficiales acusados de cometer abusos a los derechos humanos. 200 días después del inicio de la guerra de Israel en Gaza, las autoridades sanitarias gazatíes estiman que 34.183 personas, en su mayoría mujeres y niños, han muerto por los ataques del ejército israelí, y que entre 7.000 y 11.000 víctimas mortales más aún se encuentran bajo los escombros. La guerra se ha caracterizado por constantes bombardeos a infraestructuras civiles y por el bloqueo del acceso a la ayuda humanitaria por parte de Israel, empeorando aún mucho más la situación para la población civil que habita en la zona mencionada, donde la desesperación, el hambre y la falta de servicios básicos son el orden del día. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, se ha pronunciado sobre la situación en Gaza y ha negado que su país tenga un doble estándar a la hora de examinar las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por Israel. Cuando evaluamos el estado de los derechos humanos alrededor del mundo, aplicamos el mismo estándar a todos. Eso no cambia independientemente de si el país es un adversario, una competencia, un amigo o un aliado, declaró Blinken, agregando que habría un proceso en curso para examinar las denuncias contra Israel. Defensores de derechos humanos han apuntado que Washington reacciona rápidamente a la hora de condenar las acciones de Rusia contra Ucrania, por ejemplo, pero que no es determinante cuando se trata de criticar a Israel, dejando en entredicho la imparcialidad sobre la cual hace referencia Blinken. Con adversarios como Rusia existe la necesidad política de tomar posición públicamente contra crímenes atroces. Con aliados como Israel existe la necesidad política opuesta de evitar llegar a conclusiones jurídicas inconvenientes. Así dijo Brian Finucane, asesor del programa de Estados Unidos de la organización internacional Crisis Group y ex abogado del Departamento de Estado. Israel recibe $3.800 millones anuales de parte de Estados Unidos, pese a las críticas de demócratas de izquierda y de grupos de defensa de los derechos humanos que alegan que ese continuo apoyo le otorga a Israel un sentido de impunidad. Recientemente, el presidente Joe Biden amenazó por primera vez con condicionar el apoyo a Israel para que dé pasos concretos para proteger a los civiles palestinos y a los trabajadores humanitarios. Sin duda, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está con el agua al cuello. Denuncias de torturas, de fosas comunes, de flagrantes violaciones a los derechos humanos, presión internacional sin apoyo de la población de su país. Y por si fuera poco, a esto se suman las amenazas de la República Islámica de Irán de desaparecer el régimen sionista de Israel, mediante el cual tanto daño se ha hecho. La escalada entre Irán e Israel pica y se extiende. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.